La viuda pobre aceptó vivir en una casa dentro del tronco de un árbol gigante, pero al mudarse, su vida cambió para siempre. A una viuda con 2 bebés en brazos le ofrecieron vivir dentro del tronco de un árbol viejo como si fuera un animal salvaje. Antonia Gómez tenía solo 30 pesos en la bolsa y una orden de desalojo. Su esposo había muerto sin dejarle nada. Tuvo que vender hasta su anillo de bodas para no ver a sus gemelos morir de hambre en la calle. Cuando pidió ayuda, lo único que recibió fue una oferta que parecía una broma cruel. Una cueva de un árbol gigante en medio de la nada. Un lugar donde nadie en su sano juicio aceptaría dormir. Para el pueblo entero, ella era la pobre loca que vivía en el monte. Pero lo que todos ignoraban, lo que ni siquiera el dueño del terreno sabía, era que ese árbol no era madera podrida, era un milagro viviente esperando ser descubierto. Antonia aceptó esa humillación por amor a sus hijos, sin saber que el mismo árbol que le servía de techo escondía el secreto para construir un imperio internacional. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encanta leerlos a todos. Antonia Gómez estaba sentada en el piso de tierra de su cuarto rentado, con 2 bebés gemelos llorando en sus brazos y 30 pesos en el bolsillo. 30 pesos. Eso era todo lo que le quedaba en el mundo. Su esposo había muerto 3 meses atrás en un accidente en la obra donde trabajaba, y la compañía constructora nunca le dio ni un centavo de indemnización. Nada. Ni siquiera tuvieron la decencia de pagarle el funeral. Antonia tuvo que vender su anillo de matrimonio, sus aretes de oro que le había regalado su abuela y hasta la tele vieja que tenían solo para poder enterrar a su marido con un poco de dignidad. Y ahora estaba ahí, en ese cuarto húmedo que olía a moho, con las paredes despintadas y el techo que goteaba cada vez que llovía, viendo cómo sus bebés lloraban de hambre mientras ella no tenía ni para comprarles leche en polvo. La casera ya le había dado aviso, o pagaba los 1,200 pesos que debía de renta antes del viernes, o la echaba a la calle con todo y criaturas. Eran las 10 de la noche del miércoles. Le quedaban 2 días. 2 días para conseguir un milagro que ella sabía que no iba a llegar. Afuera de su ventana rota se escuchaban las risas de los vecinos tomando cerveza, la música de banda sonando desde alguna casa cercana, el ladrido de los perros callejeros peleándose por sobras de comida en la basura. Antonia cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas le quemaban las mejillas. No era justo. No era justo que ella hubiera trabajado toda su vida, que hubiera sido buena esposa, buena hija, buena persona, y que ahora estuviera ahí, más abajo que nunca, sin nada, sin nadie, sin esperanza. Sus bebés, Miguelito y Carlitos, apenas tenían 4 meses, 4 meses de vida y ya estaban pasando hambre. Ella los miraba y sentía que se le partía el corazón en pedacitos. ¿Qué clase de madre era si ni siquiera podía darles de comer? ¿Qué clase de mujer era si no podía proteger a sus propios hijos? Se levantó despacio, con los gemelos en brazos, y caminó hasta el espejito roto que colgaba de un clavo en la pared. Se vio la cara. Tenía 26 años, pero parecía de 40. Ojeras negras, pómulos hundidos, el cabello sucio amarrado con una liga porque ya no tenía ni para comprarse un cepillo nuevo. Sus manos estaban ásperas y agrietadas de tanto lavar ropa ajena en el lavadero público, de tanto tallar pisos, de tanto cargar bultos. Había trabajado de lo que fuera estos últimos 3 meses, limpiando casas, vendiendo tamales en la esquina, planchando ropa, haciendo mandados. Pero nadie le pagaba bien. Le daban 50 pesos por limpiar una casa entera, 80 pesos por planchar 30 camisas, 20 pesos por lavar un costal de ropa. La explotaban porque sabían que ella estaba desesperada, porque sabían que una viuda con bebés gemelos no tenía derecho a exigir nada. Esa noche, Antonia no durmió. Se quedó despierta,
meciendo a sus bebés, cantándoles bajito una canción de cuna que le cantaba su mamá cuando era niña. Su mamá ya había muerto hacía 5 años. Su papá nunca lo conoció. No tenía hermanos, no tenía familia. Estaba completamente sola en el mundo. Cuando amaneció el jueves, Antonia envolvió a los gemelos en una cobija raída y salió a la calle con lo último que le quedaba de orgullo. Iba a ir a pedir trabajo a la casa de don Esteban Ruiz, el hombre más rico del pueblo, dueño de varias tiendas, de terrenos, de negocios. Ella había trabajado ahí antes, cuando estaba embarazada, limpiando los baños y trapeando los pisos de su casa enorme. Don Esteban era un hombre duro, de esos que no sonríen nunca, pero al menos pagaba lo justo y no trataba mal a sus empleados. Era su última opción. Caminó 40 minutos bajo el sol ardiente, cargando a los bebés, hasta llegar a la casa de don Esteban. Era una casa de 2 pisos, con rejas negras y jardín grande, en la parte bonita del pueblo donde vivía la gente de dinero. Tocó el timbre. Una muchacha joven le abrió y la miró de arriba a abajo con desprecio. «Antonia, dame chance de hablar con don Esteban, por favor. Es urgente». La muchacha hizo una mueca. «Está ocupado. Y además ya no necesitamos más empleadas. Espérate, por favor. Dile que es Antonia Gómez. Él me conoce. Trabajé aquí antes». La muchacha suspiró con fastidio. Cerró la puerta y la dejó esperando afuera como 15 minutos bajo el sol. Antonia sintió cómo el sudor le escurría por la espalda, cómo los bebés se quejaban del calor, pero no se movió. No podía moverse. Esta era su única oportunidad. Finalmente, la puerta se abrió y apareció don Esteban. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con bigote grueso y mirada seria. «Antonia, ¿qué haces aquí?» «Don Esteban, vengo a pedirle trabajo, lo que sea. Puedo limpiar, cocinar, lavar, lo que usted necesite. Necesito trabajar urgente». Don Esteban la miró con esos ojos grises que no mostraban ninguna emoción. Miró a los bebés, miró su ropa vieja y manchada. «Ya te dijo Lupita que no necesito más empleadas, pero don Esteban, por favor, mis bebés tienen hambre. Mi esposo murió y me van a echar de donde vivo. Por favor, se lo suplico». Don Esteban se quedó callado un momento largo. Luego soltó un suspiro. «Mira, Antonia, no puedo contratarte aquí. Ya tengo suficiente personal. Pero tengo algo que tal vez te sirva». Antonia sintió cómo el corazón le dio un brinco de esperanza. «¿Qué cosa, don Esteban?» «Tengo una propiedad lejos de aquí, en las afueras del pueblo, casi llegando al monte. Es una casa. Bueno, algo así. Está abandonada hace años. Si quieres, te la puedo dar, para que vivas ahí con tus hijos, sin pagar renta». Antonia no lo podía creer. ¿Una casa? ¿Gratis? Sintió que las lágrimas se le salían solas. «¿De verdad, don Esteban? ¿De verdad me daría una casa?» «Sí, pero tienes que saber que está en malas condiciones. Muy malas. No tiene luz, no tiene agua corriente, está muy retirado, pero si la arreglas, si le metes mano, puede servir para que vivas ahí. Al menos no vas a estar en la calle». Antonia no lo pensó ni 2 segundos. «Acepto, don Esteban, lo que sea, con tal de tener un techo para mis bebés». Don Esteban asintió. «Órale pues, ahorita te hago el papelito. Espérame aquí». Entró a su casa y regresó 5 minutos después con un papel escrito a mano. «Aquí está. Es un documento donde digo que te doy esa propiedad para que vivas ahí. No es escritura formal, pero es mi palabra, y mi palabra vale en este pueblo. Firma aquí». Antonia firmó con mano temblorosa, sin poder creer lo que estaba pasando. Don Esteban le dio el papel y luego sacó de su cartera 200 pesos. «Toma, para que compres lo básico. Y mañana paso por ti con mi camioneta para llevarte a la propiedad».
Antonia tomó el dinero y el papel y se echó a llorar ahí mismo, enfrente de don Esteban. «Gracias, don Esteban. Dios se lo va a pagar. Que Dios me lo bendiga». Don Esteban nada más asintió incómodo y cerró la puerta. Antonia caminó de regreso a su cuarto rentado, sintiendo que flotaba. Tenía una casa, iba a tener un lugar donde vivir. Sus bebés no iban a dormir en la calle. Con los 200 pesos que le dio don Esteban, compró leche en polvo, pañales, un poco de arroz y frijol y 2 cobijas nuevas para los gemelos. Esa noche durmió tranquila por primera vez en meses. Al día siguiente, viernes por la mañana, don Esteban llegó en su camioneta. Antonia ya tenía lista su vida entera metida en 2 bolsas de plástico, ropa de ella y de los bebés, 2 ollas, 3 platos, 2 vasos, una cuchara, un cuchillo y una imagen de la Virgen de Guadalupe, que era lo único que le quedaba de su mamá. Eso era todo. Toda su vida cabía en 2 bolsas. Se subió a la camioneta con los gemelos y don Esteban arrancó. Manejaron como media hora por el camino pavimentado. Luego doblaron por una terracería llena de piedras y hoyos. Luego por un caminito de tierra que casi no se veía entre los matorrales. Antonia iba callada, viendo por la ventana cómo el pueblo se quedaba cada vez más lejos, cómo las casas desaparecían y solo quedaba monte, árboles, silencio. ¿Tan lejos está don Esteban? Sí, como te dije, está muy retirado, pero tiene su ventaja. Nadie te va a molestar ahí. Vas a estar tranquila. Después de 40 minutos de camino, don Esteban detuvo la camioneta. Llegamos. Antonia se bajó con los bebés en brazos y lo que vio la dejó helada. Enfrente de ella no había ninguna casa. Lo que había era un árbol. Pero no era un árbol normal. Era un árbol gigantesco, monstruoso, tan grande que Antonia nunca había visto nada igual en su vida. El tronco era tan ancho que parecía un edificio. Las ramas se extendían como brazos enormes hacia el cielo. La corteza era oscura, casi negra, llena de grietas y nudos, y en el centro del tronco había una abertura, como una puerta natural, que daba hacia adentro. Don Esteban, esto es un árbol. Usted me dijo que era una casa. Es una casa, o era, hace muchos años. Alguien hizo habitaciones adentro del tronco. Es un árbol hueco por dentro. Tiene cuartos. Tiene espacio. Por eso te dije que estaba en malas condiciones. Antonia se acercó despacio a la abertura. El corazón le latía fuerte. Entró. Adentro olía a humedad, a tierra mojada, a madera vieja. Había poca luz, solo la que entraba por la abertura y por algunas grietas en la corteza. Pero conforme sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Antonia pudo ver que efectivamente había habitaciones talladas en la madera del tronco. Había como una sala, un cuartito que podía ser recámara, otro espacio que parecía haber sido cocina. Todo estaba abandonado, sucio, lleno de telarañas y hojas secas. Había muebles viejos podridos por la humedad, pedazos de madera tirados por todos lados, manchas de moho en las paredes de corteza. Pero era un espacio, era un techo, era algo. Salió afuera donde don Esteban la esperaba. ¿Y qué dices? Antonia tragó saliva. Sus bebés dormían en sus brazos. No tenía a dónde más ir, no tenía más opciones. Me quedo, don Esteban. Muchas gracias. Don Esteban asintió. No más ten cuidado. Aquí hay animales del monte, víboras, coyotes, y no hay nadie cerca. El pueblo más cercano está a 1 hora caminando. Si necesitas algo, vas a tener que caminar hasta allá. Antonia asintió. No se preocupe. Voy a estar bien. Don Esteban la miró con algo que parecía lástima. Luego se subió a su camioneta y se fue, dejando una nube de polvo detrás. Antonia se quedó ahí parada, sola, en medio de la nada, enfrente de un árbol gigante que ahora era su casa.
El silencio del monte era total. No se escuchaba ni un carro, ni una voz, ni música. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles y el canto lejano de algunos pájaros. Cargó a sus bebés y entró de nuevo al árbol. Dejó las 2 bolsas en el piso, miró alrededor. Tenía que limpiar todo esto, tenía que hacerlo habitable. ¿Pero cómo? No tenía escoba, no tenía trapeador, no tenía cubetas, no tenía nada. Entonces escuchó un ruido afuera, un gruñido bajo. Se asomó por la abertura y lo que vio la hizo dar un paso atrás del susto. Había un perro enorme, blanco, con cabeza grande y mandíbula cuadrada. Un bull mastiff. El animal la miraba fijamente con ojos amarillos. Antonia sintió miedo. Los gemelos empezaron a llorar como si sintieran el peligro. El perro dio un paso hacia ella. «Vete, vete de aquí». «Shh, vete». Pero el perro no se fue. Se quedó ahí parado, mirándola. Tenía el pelaje sucio y enredado, las costillas marcadas. Estaba flaco, abandonado. Antonia lo entendió de inmediato. Ese perro también estaba solo. También estaba buscando un lugar donde quedarse. También estaba al borde de la muerte. Despacio, Antonia sacó de su bolsa un pedazo de pan que le había sobrado del desayuno. Se lo aventó al perro. El animal lo olió, lo agarró con la boca y se lo comió en 2 mordidas. Luego volvió a mirarla. Antonia sintió algo raro en el pecho, una conexión. Ya no tenía miedo. «Ven acá, no te voy a hacer nada». El perro dudó, pero luego caminó hacia ella despacio. Antonia extendió la mano, el perro la olió y luego, para su sorpresa, le lamió los dedos. Desde ese momento, Antonia supo que ese perro se iba a quedar con ella. Le puso de nombre Ventisca por su color blanco como la nieve. Aunque nunca había nevado en ese pueblo, ella había visto la nieve en la tele una vez y le gustó cómo se veía. Pura y limpia, como un nuevo comienzo. Oye, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, dale like y comenta de qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Queremos saber quiénes son los que creen en los milagros. Los primeros días viviendo en el árbol fueron los más duros de la vida de Antonia. No tenía luz, no tenía agua corriente, tenía que caminar 20 minutos hasta un arroyo cercano para llenar cubetas de agua y cargarlas de regreso. 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta, cargando cubetas pesadas y a los bebés amarrados en su espalda con un rebozo. Hacía ese viaje 3 o 4 veces al día. Sus brazos le dolían tanto que en las noches no podía ni moverlos. Sus pies se le llenaron de ampollas y callos. Su espalda le tronaba cada vez que se agachaba. Pero no se quejaba. No podía quejarse. Esto era mejor que la calle. Para cocinar, juntaba leña seca del monte y hacía una fogata afuera del árbol. Cocinaba frijoles y arroz en una ollita vieja. Eso era lo único que comían. Frijoles y arroz. Todos los días. A veces, cuando había suerte, encontraba nopales silvestres o quelites que crecían por ahí y los servía para comer algo diferente. Los gemelos tomaban su leche en polvo, mezclada con el agua del arroyo. Antonia rezaba para que esa agua no los enfermara. Por las noches, el frío del monte era brutal. Antonia dormía en el piso de madera del árbol, tapada con las 2 cobijas que había comprado, con los gemelos pegaditos a su cuerpo para darles calor. Ventisca se acostaba junto a ellos, como protegiéndolos. El perro resultó ser un ángel. No ladraba, no molestaba, no se peleaba. Solo estaba ahí, siempre alerta, cuidándolos. Cuando Antonia lloraba de cansancio y desesperación en las noches, Ventisca le ponía su cabezota en las piernas, como diciéndole que no estaba sola, y eso la ayudaba a seguir. Pasaron 2 semanas y Antonia seguía limpiando el interior del árbol poco a poco. Con las manos peladas y sangrantes, tallaba la corteza con un trapo mojado para quitar el moho.
Barría con una escoba hecha de ramas que ella misma amarró con un mecate. Sacaba los muebles podridos y la basura vieja que había acumulada desde quién sabe cuántos años. Era un trabajo agotador que nunca parecía terminar. Cada vez que limpiaba un rincón, encontraba otro lleno de mugre y telarañas. Pero Antonia no se rendía. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se metía, parando solo para darles de comer a los gemelos y para ir al arroyo por agua. Sus manos ya no parecían manos de mujer joven, parecían manos de anciana, arrugadas, ásperas, con las uñas rotas y negras de la tierra. Su cara estaba quemada por el sol, su cuerpo estaba más flaco que nunca porque ella comía muy poco para que alcanzara más comida para los bebés. Pero sus ojos, esos ojos cansados, todavía tenían un brillo de esperanza, porque ella sabía que esto era temporal. Sabía que si seguía trabajando duro, si no se daba por vencida, las cosas iban a mejorar. Tenían que mejorar. Un día, mientras limpiaba uno de los cuartos del fondo del árbol, Ventisca empezó a comportarse raro. El perro olfateaba insistentemente una sección de la pared de corteza, rascaba con sus patas delanteras, gemía bajito como queriendo decirle algo. «Ventisca, ¿qué te pasa? ¿Qué ves ahí?» El perro siguió rascando. Antonia se acercó y pasó la mano por esa parte de la corteza. Sintió algo extraño. La madera ahí era diferente, más suave, más húmeda, y había un olor, un aroma que no había notado antes. Era dulce, como a flores, pero también fresco, como a menta. Un olor que le hacía sentir tranquila, como cuando su mamá le ponía vaporizaciones de eucalipto cuando estaba gripada de niña. Antonia raspó un pedacito de esa corteza con la uña. La corteza se desprendió fácil, dejando ver una capa interior de color ámbar brillante. Antonia la olió. El aroma se hizo más fuerte. Era increíble, hermoso. Nunca había olido algo así. Guardó ese pedacito de corteza en el bolsillo de su delantal sin saber muy bien por qué. Solo sintió que era importante. Esa noche, Miguelito se puso mal. El bebé tenía fiebre y lloraba sin parar. Antonia no sabía qué hacer. No tenía dinero para llevarlo al doctor. No tenía medicinas. Apenas tenía para comer. Caminó por el cuartito del árbol con el niño en brazos, meciéndolo, cantándole, pero nada funcionaba. El bebé ardía en calentura. Carlitos también empezó a llorar, contagiado por el llanto de su hermano. Antonia sentía que se volvía loca. «Dios mío, por favor, no me lo quites. No me quites a mi hijo. Por favor, te lo suplico. Ayúdame». Ventisca se acercó y empezó a olfatear al bebé enfermo. Luego caminó hasta la pared donde había estado rascando en la tarde y volvió a rascar con insistencia. Antonia lo siguió. El perro raspó la corteza con fuerza hasta arrancar varios pedazos. El aroma dulce llenó el cuarto y entonces Antonia tuvo una idea loca. Agarró uno de los pedazos de corteza que Ventisca había arrancado, lo puso en una ollita con agua y lo puso a hervir en la fogata de afuera. Mientras el agua hervía, el aroma se hizo todavía más fuerte, más penetrante. Antonia mojó un trapito en esa agua tibia y se lo pasó por la frente y el pecho a Miguelito. El bebé dejó de llorar casi de inmediato. Su respiración se calmó. En menos de media hora, la fiebre le bajó. Antonia no lo podía creer. Se quedó ahí sentada, con su bebé en brazos, ya dormido tranquilo, viendo el pedazo de corteza que flotaba en el agua. ¿Qué era esto? ¿Cómo era posible? Ventisca se acostó a sus pies, como satisfecho. Antonia le acarició la cabeza. «Tú sabías, ¿verdad? Tú sabías que esto iba a ayudar a mi bebé». El perro la miró con esos ojos amarillos inteligentes y le lamió la mano. Desde esa noche, Antonia empezó a prestarle más atención al árbol. No era un árbol común, no podía serlo. Empezó a estudiar su corteza, sus raíces, sus ramas.
Descubrió que había diferentes tipos de corteza en diferentes partes del tronco. Algunas eran más aromáticas, otras tenían una resina pegajosa que parecía miel, otras tenían un color rojizo brillante. Ventisca la guiaba. El perro parecía tener un instinto especial para encontrar las partes más valiosas del árbol. Cuando Antonia tenía dolor de cabeza por el cansancio, Ventisca la llevaba a una sección de raíces que salían del piso del árbol, y cuando Antonia las tocaba, el dolor desaparecía. Cuando tenía las manos cortadas y sangrando del trabajo, Ventisca rascaba una parte de la corteza hasta que salía una resina transparente, y cuando Antonia se la untaba en las heridas, se le curaban en 2 días sin infección. Era como si el árbol supiera lo que ella necesitaba, como si estuviera vivo, de una manera que iba más allá de ser solo un árbol. Una mañana, Antonia estaba afuera lavando ropa en una tina con agua del arroyo cuando vio a una señora mayor que venía caminando por el caminito de tierra. Era la primera persona que veía desde que se había mudado al árbol hacía ya 3 semanas. La señora caminaba despacio, apoyándose en un bastón y traía un morral colgado del hombro. «Buenos días, señora. Buenos días, hija. Discúlpame que me meta así nomás, pero vengo de muy lejos y necesito descansar un ratito. ¿Me das chance de sentarme a la sombra?» «Claro que sí, señora. Pásele, siéntese aquí. ¿Gusta un vaso de agua?» La señora se sentó en una piedra grande que había afuera del árbol y aceptó el agua con agradecimiento. Se llamaba Doña Refugio y vivía en un pueblito que quedaba como a 2 horas caminando de ahí. Venía de visitar a su hija que vivía del otro lado del monte. Mientras descansaba, Doña Refugio se fijó en el árbol. «Híjole, qué árbol tan grande. Nunca había visto uno así, y huele bien bonito. Sí, señora, aquí vivo, adentro del árbol». «¿Adentro? ¿A poco sí?» Doña Refugio estaba sorprendida. Antonia la invitó a pasar y le enseñó las habitaciones. La señora quedó impresionada. «Mira nomás, qué cosa tan curiosa, y huele a puro cielo aquí adentro, como a iglesia pero más rico». Doña Refugio empezó a platicar. Le contó que ella sufría de los huesos, que sus rodillas le dolían tanto que apenas podía caminar, que había ido con curanderos y doctores, pero nada le quitaba el dolor. Antonia, sin pensarlo mucho, le ofreció un tecito hecho con la corteza del árbol. «Pruebe esto, Doña Refugio, a lo mejor le ayuda con el dolor». La señora tomó el té caliente sentada en el piso del árbol. Se quedó callada un rato. Luego abrió los ojos grandes. «Hija, ¿qué me diste? Siento como si me hubieran untado algo caliente en las rodillas, pero por dentro. El dolor se me está quitando. Es té de la corteza del árbol, señora. ¿De verdad le ayudó?» Doña Refugio se paró despacio, probando sus piernas. Caminó unos pasos sin el bastón. Se le salieron las lágrimas. «Hija, hace 2 años que no podía caminar sin mi bastón. 2 años. Y ahorita lo estoy haciendo. ¿Qué clase de árbol es este?» Antonia no supo qué contestar. «No lo sé, señora, pero sí tiene algo especial». Doña Refugio le agarró las manos. «¿Me puedes dar más de esa corteza? Lo que sea te lo pago. Tengo un poco de dinero ahorrado. Por favor». Antonia le dio varios pedazos de corteza envueltos en un trapo. «No me tiene que pagar nada, Doña Refugio. Lléveselo y que Dios la bendiga». Pero la señora insistió y le dejó 50 pesos. «No, hija, esto vale oro. Si me quita el dolor como me lo acaba de quitar, vale más que el oro. Tómalo. Y si puedes conseguir más, yo te lo compro. Y le voy a decir a otra gente del pueblo que también necesita». Cuando Doña Refugio se fue, Antonia se quedó viendo los 50 pesos en su mano. Era la primera vez que ganaba dinero desde que se había mudado al árbol. 50 pesos por unos pedazos de corteza que ella había sacado en 5 minutos. Sintió algo extraño en el pecho.
¿Y si esto podía ser un negocio? ¿Y si más gente necesitaba esto? Esa noche no durmió pensando en las posibilidades, pero también tenía miedo, miedo de que esto fuera solo suerte, miedo de hacerse ilusiones y luego caer todavía más duro. Ya había caído tantas veces en su vida, ya había creído en cosas que no pasaron, ya había confiado en gente que la traicionó. Porque esto sería diferente. Pasó una semana. Antonia seguía con su rutina de siempre, cuidar a los gemelos, ir al arroyo por agua, cocinar frijoles, limpiar el árbol. Pero ahora también dedicaba tiempo a estudiar las diferentes partes del árbol, a ver cuáles solían mejor, cuáles tenían más resina, cuáles se desprendían más fácil sin dañar al árbol. Porque eso era importante para ella. No quería lastimar al árbol. Sentía que el árbol la había salvado, que le había dado un techo cuando no tenía nada, que le había dado medicina para su hijo cuando lo necesitaba. No iba a destruirlo por ambición, solo iba a tomar lo que el árbol le diera sin sufrir daño. Un día llegaron 3 señoras del pueblo que doña Refugio les había mandado. Venían buscando la corteza milagrosa. Una tenía diabetes y se le estaban pudriendo los pies. Otra tenía migrañas horribles que no la dejaban vivir. La tercera tenía un hijo con asma que no podía respirar bien. Antonia les dio té de corteza a las 3. Las dejó descansar un rato en el árbol. Y las 3 se fueron diciendo que se sentían mejor. Le pagaron 100 pesos cada una. 300 pesos en un solo día. Antonia no lo podía creer. 300 pesos. Con eso podía comprar comida para 2 semanas. Podía comprarles ropa a los gemelos que ya se les estaba quedando chica. Podía comprar jabón, champú, cosas que necesitaba. Por primera vez en meses sintió que podía respirar, que no se estaba ahogando. Pero entonces empezaron los problemas. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que Antonia era bruja, que hacía hechicerías en ese árbol del monte, que el árbol estaba endemoniado, que nadie debería comprarle nada porque era cosa del diablo. El padre del pueblo, el padre Julián, hasta dio un sermón en misa diciendo que la gente tenía que tener cuidado con los falsos remedios y las supersticiones. Algunas de las señoras que habían ido a comprarle dejaron de ir por miedo a que las criticaran. Antonia escuchó estos rumores cuando fue al pueblo a comprar provisiones. La gente la veía raro. Algunos hasta se cambiaban de banqueta cuando la veían venir. Niños le gritaban bruja en la calle. Antonia apretaba los dientes y seguía caminando con la cabeza en alto, cargando a sus gemelos, ignorando las burlas. Pero por dentro se estaba quebrando. Por dentro quería gritar que ella no era bruja, que solo estaba tratando de sobrevivir, que el árbol era un regalo de Dios, no del diablo. Pero no gritó, se aguantó, porque había aprendido que la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere creer lo que le da miedo o lo que le da envidia. Una noche, alguien le aventó una piedra al árbol, luego otra. Antonia salió y vio a 3 muchachos jóvenes del pueblo corriendo y riéndose. «Vete de aquí, bruja, este árbol es del diablo». Ventisca salió ladrando furioso, pero Antonia lo detuvo. «No, Ventisca, déjalos, no vale la pena». Los muchachos se fueron, pero Antonia se quedó temblando de miedo y coraje. ¿Y si volvían? ¿Y si le prendían fuego al árbol? ¿Y si le hacían daño a sus bebés? Esa noche durmió con un machete viejo que había encontrado en el árbol, al lado de su cama improvisada en el piso. Ventisca no durmió. Se quedó de guardia toda la noche en la entrada del árbol, vigilando. Los días siguientes fueron horribles. Antonia tenía miedo de salir del árbol. Tenía miedo de ir al pueblo. Tenía miedo de que la gente le hiciera daño. Las ventas se detuvieron. Ya nadie venía a comprar. Se estaba quedando sin dinero otra vez. Los frijoles se estaban acabando. La leche en polvo también.
y encima de todo empezó a llover. Llovió 3 días seguidos, sin parar. El camino al arroyo se volvió un lodazal imposible de caminar. Antonia no podía ir por agua. Tuvo que recoger agua de lluvia en ollas y cubetas. Adentro del árbol empezó a gotear por algunas grietas de la corteza. Todo estaba húmedo, frío, miserable. Los gemelos lloraban porque tenían frío. Antonia los envolvió en todas las cobijas que tenía, pero no era suficiente. Ella misma temblaba de frío, con la ropa mojada pegada al cuerpo. Ventisca se acurrucó con ellos, dándoles su calor de animal grande. Antonia lloró esa noche. Lloró de frustración, de cansancio, de desesperación. ¿Para qué? ¿Para qué había luchado tanto si todo se iba a derrumbar otra vez? ¿Por qué Dios le daba esperanza solo para quitársela después? No era justo, no era justo. Pero entonces recordó algo que le decía su mamá cuando era niña. Hijita, cuando creas que ya no puedes más, cuando sientas que te vas a quebrar, aguanta un día más, solo uno, y luego otro, y luego otro. Porque los milagros llegan cuando menos los esperas, pero solo si sigues viva para recibirlos. Antonia se limpió las lágrimas. Está bien, mamá, un día más, solo un día más. Cuando dejó de llover, Antonia salió del árbol. El monte olía a tierra mojada y a plantas frescas. El sol salía tímido entre las nubes grises. Antonia respiró hondo. Tenía que hacer algo. No podía quedarse esperando a que las cosas mejoraran solas. Tenía que pelear. Decidió ir al pueblo y enfrentarse al padre Julián. Si él dejaba de decir que era bruja, tal vez la gente dejaría de tenerle miedo, tal vez podría volver a vender. Se puso su mejor ropa, que no era gran cosa, pero al menos estaba limpia. Se peinó el cabello, cargó a los gemelos y caminó las 2 horas hasta el pueblo con Ventisca siguiéndola de cerca. Llegó a la iglesia a media mañana. El padre Julián estaba en la sacristía ordenando unas cosas. Antonia tocó la puerta. «Padre, ¿puedo hablar con usted?» El padre la miró con esa cara seria que siempre tenía. «Antonia, ¿qué haces aquí? Vengo a pedirle un favor, padre. Usted ha estado diciendo en sus sermones que yo hago brujería, que el árbol donde vivo es cosa del diablo, y por eso la gente ya no me compra nada. Ya no tengo para darles de comer a mis hijos. Por favor, le pido que deje de decir esas cosas». El padre Julián cruzó los brazos. «Yo no he mencionado tu nombre nunca en mis sermones, Antonia. Solo he advertido a la gente sobre las supersticiones y los falsos remedios. Pero padre, usted sabe que están hablando de mí. Usted sabe que la gente piensa que soy bruja, y no es cierto. Yo solo vendo un té hecho de corteza de árbol. No es brujería, es medicina natural». «¿Y tú qué sabes de medicina, Antonia? ¿Eres doctora? ¿Estudiaste algo?» «No, pero entonces estás engañando a la gente. Les estás vendiendo esperanza falsa, y eso es pecado». Antonia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las aguantó. «No es esperanza falsa, padre. De verdad les ayuda. Doña Refugio pudo caminar sin su bastón por primera vez en 2 años. La señora Carmela dice que sus migrañas desaparecieron. El hijo de doña Lupita puede respirar mejor. Eso es esperanza falsa». El padre Julián la miró con desconfianza. «Esas son coincidencias, o efecto placebo, o simplemente Dios, que obró un milagro a pesar de tus métodos cuestionables, no gracias a ellos». Antonia sintió que algo se rompía dentro de ella. Ya no aguantó más. «¿Sabe qué, padre? Usted habla mucho de Dios y de milagros. Pero cuando yo estaba en la calle con mis bebés pasando hambre, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba la iglesia? Nadie me ayudó, nadie. Solo don Esteban que me dio este árbol. Y ahora que Dios me está ayudando a través de ese árbol, usted me dice que es cosa del diablo. ¿De verdad cree eso?» El padre se quedó callado. Antonia siguió. «Yo rezo todos los días, padre.
Le doy gracias a Dios por ese árbol. Le pido que me guíe. Le pido que proteja a mis hijos y creo con todo mi corazón que ese árbol es un regalo de Él. No del diablo, de Él. Si usted no me cree, vaya a verlo. Vaya y sienta el lugar. Y luego me dice si siente maldad ahí. El padre Julián la miró por un largo rato. Luego suspiró. Está bien, Antonia. Iré, pero si veo algo que me parezca sospechoso, algo que vaya contra la fe, voy a tener que reportarlo con el obispo. Antonia asintió. No va a encontrar nada malo, padre. Se lo prometo. 2 días después, el padre Julián llegó al árbol en su camioneta vieja. Antonia lo estaba esperando afuera con los gemelos jugando en una cobija en el piso y Ventisca echado a la sombra. El padre se bajó del carro y se quedó viendo el árbol con cara de asombro. Nunca había visto algo así. Es impresionante. Pásele, padre. Antonia lo guió adentro del árbol. El padre entró despacio, viéndolo todo con atención. Tocó las paredes de corteza. Olió el aroma dulce que siempre había en el aire. Se quedó callado mucho rato. Luego se sentó en el piso y cerró los ojos. Antonia no lo interrumpió. Lo dejó estar. Después de como 10 minutos, el padre Julián abrió los ojos. «Hay paz aquí». «Sí, padre». El padre la miró. «Perdóname, Antonia. Juzgué sin conocer. Este lugar, no hay nada de maldad aquí. Al contrario, hay algo sagrado, como si fuera un templo natural». Antonia sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. «¿Entonces va a decirle a la gente que no soy bruja?» El padre asintió. «Voy a decirles que me equivoqué, que este árbol es una bendición y que tú estás haciendo bien en compartir sus dones con otros». Antonia se echó a llorar de alivio. El padre le puso la mano en el hombro. «Dios no te ha abandonado, hija. Nunca lo ha hecho. A veces sus caminos son misteriosos, pero siempre terminan en bendición para los que confían en Él». Después de que el padre Julián dio otro sermón, esta vez diciendo que había visitado el árbol y que no había nada de malo en los remedios de Antonia, la gente empezó a regresar. Primero de a poquito, luego más y más. Y no solo del pueblo cercano, empezó a venir gente de otros pueblos también, gente que había escuchado de la corteza milagrosa, gente con enfermedades, con dolores, con problemas que los doctores no podían resolver. Antonia los atendía a todos, les daba su té, les vendía pedazos de corteza, les explicaba cómo prepararla, y la mayoría de la gente reportaba mejoría. No todos se curaban completamente. Antonia siempre fue honesta con eso, pero la mayoría sí sentía alivio. Y eso era suficiente. Con el dinero que empezó a ganar, Antonia pudo comprar más cosas. Compró una estufa de gas para no tener que cocinar en fogata. Compró un tanque de agua para no tener que ir al arroyo todos los días. Compró ropa nueva para los gemelos y para ella. Compró zapatos que no estuvieran rotos. Compró jabón bueno, champú, pasta de dientes. Cosas simples que para otra gente eran normales, pero que para ella eran lujos increíbles. También empezó a arreglar el árbol. Compró lonas para tapar las grietas por donde se metía la lluvia. Compró un colchón para dormir en lugar de dormir en el piso duro. Compró ollas nuevas, platos, vasos. Poco a poco, el árbol se fue convirtiendo en un hogar de verdad. Pero lo más importante fue que Antonia empezó a estudiar. Compró libros sobre plantas medicinales en la librería del pueblo. Libros sobre herbolaria tradicional mexicana. Leía en las noches cuando los gemelos dormían, a la luz de una lámpara de baterías. Aprendía sobre qué plantas curaban qué enfermedades. Aprendía términos médicos básicos. Quería entender científicamente por qué la corteza del árbol funcionaba. Y aunque no encontró información específica sobre su árbol, porque parecía ser una especie única,
Sí aprendió mucho sobre cómo funcionaban los compuestos naturales en el cuerpo humano. Aprendió sobre antiinflamatorios naturales, sobre antibióticos naturales, sobre analgésicos naturales, y aplicó todo ese conocimiento para hacer mejores preparaciones con la corteza del árbol. Entonces un día, una señora elegante llegó en un carro bonito. Era de la ciudad. Se llamaba licenciada Martínez y era dueña de una empresa pequeña que hacía productos naturales. Había escuchado sobre Antonia y quería conocer el árbol. Antonia, esto que tienes aquí es extraordinario. El aroma de esta corteza es único. Jamás he olido algo así. ¿Has pensado en hacer perfumes? ¿Perfumes? Sí. Este aroma valdría una fortuna en el mercado de perfumería, y las propiedades curativas también. Podrías hacer cremas, pomadas, aceites esenciales. Esto podría ser un negocio grande. Antonia sintió que el corazón le latía rápido. ¿Un negocio grande? Pero licenciada, yo no sé nada de perfumes ni de cremas. Yo puedo enseñarte y puedo ayudarte a venderlos. Si me das exclusividad para distribuir tus productos, yo te ayudo a crear la empresa. Podemos ser socias. Antonia no lo podía creer. Socias. Ella, una viuda pobre que hace 3 meses vivía en un cuarto de renta pasando hambre, iba a ser socia de una empresaria de la ciudad. Parecía un sueño. Parecía imposible. Pero la licenciada Martínez hablaba en serio. Le explicó todo el plan. Le mostró números, proyecciones, contratos, y Antonia, aunque tenía miedo, aunque no entendía la mitad de las cosas que la licenciada le decía, sintió que esta era su oportunidad, la oportunidad de cambiar su vida para siempre. Así comenzó una nueva etapa. Los primeros 6 meses trabajando con la licenciada Martínez fueron una pesadilla hermosa. Hermosa, porque por fin Antonia estaba construyendo algo grande. Pesadilla porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La licenciada le enseñó a extraer aceites esenciales de la corteza usando un destilador que instalaron en una casita de madera que construyeron al lado del árbol. Le enseñó a hacer cremas mezclando el aceite con cera de abeja y aceite de almendras. Le enseñó a embotellar perfumes en frasquitos elegantes, pero Antonia se equivocaba todo el tiempo. Quemaba las mezclas. Se le derramaban los aceites, rompía los frascos, lloraba de frustración cada noche porque sentía que no era lo suficientemente inteligente para esto, que nunca iba a aprender, que iba a decepcionar a la licenciada. Pero no se rendía. Se levantaba cada mañana, dejaba a los gemelos jugando con ventisca, vigilándolos, y seguía intentando, una y otra vez, hasta que poco a poco empezó a salirle bien. El primer lote de perfumes que produjeron fue de solo 20 botellas. La licenciada Martínez las llevó a una tienda naturista en la ciudad. Se vendieron todas en 2 días. Hicieron otro lote de 50. Se vendieron en una semana. Luego 100. Luego 200. La demanda crecía y crecía. La gente estaba obsesionada con ese aroma único que no se parecía a ningún otro perfume del mercado. Un aroma que hacía sentir paz, que relajaba, que era como un abrazo líquido. Las cremas también se vendían rápido. Gente con problemas de piel, con cicatrices, con inflamación, reportaba mejorías increíbles. Y lo mejor de todo, no estaban lastimando al árbol. Antonia había desarrollado un método para extraer solo la cantidad necesaria de corteza, sin dañar las capas profundas del tronco. El árbol seguía vivo, seguía fuerte, seguía creciendo. Era una relación de respeto. El árbol le daba sus dones y ella lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Pero entonces empezaron los ataques de envidia. Hubo gente del pueblo que empezó a decir que Antonia se estaba haciendo rica a costa de engañar a la gente, que sus productos no servían para nada, que todo era puro marketing y mentiras. Un día,
Un reportero de un periódico local llegó al árbol diciendo que venía a hacer una investigación sobre fraudes en productos naturales. Era un tipo arrogante con lentes oscuros y una libreta. Señora Gómez, hay denuncias de que usted vende productos que prometen curaciones que no están científicamente comprobadas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Antonia estaba lavando ropa afuera del árbol. Se secó las manos en el delantal y lo miró tranquila. Yo nunca prometo curaciones, solo ofrezco alivio. Y miles de personas pueden testificar que mis productos les han ayudado. ¿Pero tiene estudios científicos? ¿Pruebas de laboratorio? No, pero tampoco las necesito. La herbolaria mexicana tiene siglos de existencia y no necesitó laboratorios para demostrar su efectividad. El reportero sonrió con burla. O sea que admite que vende productos sin respaldo científico. Antonia sintió el coraje subirle por la garganta, pero se controló. «Joven, ¿usted ha probado mis productos?» «No, pero...» «Entonces no tiene derecho a juzgarlos. Venga, pruebe el perfume, huela la crema y luego me dice si es fraude». El reportero, con una sonrisa cínica, aceptó. Antonia le dio un frasquito de perfume. El hombre lo abrió y lo olió. Su expresión cambió inmediatamente. Se quedó callado, volvió a oler. Luego miró a Antonia con otros ojos. Esto es extraordinario. ¿Qué es? Es el regalo de este árbol, y no es fraude, es real. El reportero no escribió su artículo de denuncia. En cambio, escribió una nota hermosa sobre Antonia y su historia, sobre la viuda que vivía en un árbol y que estaba creando productos naturales de calidad excepcional. La nota se publicó y se hizo viral en redes sociales. De repente, Antonia tenía pedidos de toda la República, de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad de México. No se daba abasto. Tuvo que contratar gente del pueblo para que le ayudara con la producción. Contrató a 3 señoras que necesitaban trabajo. Contrató a 2 muchachos para que le ayudaran con los envíos. Les pagaba bien, mejor de lo que ganaban en cualquier otro trabajo del pueblo. Y la gente empezó a verla diferente. Ya no era la viuda pobre, ya no era la bruja del árbol. Ahora era doña Antonia, la empresaria, la mujer que estaba dando empleo al pueblo, la que estaba poniendo su pueblo en el mapa. Pero con el éxito vinieron las tentaciones. Una empresa grande de cosméticos de Estados Unidos le ofreció 5 millones de pesos por la fórmula de sus productos y los derechos exclusivos del árbol. 5 millones de pesos. Era una cantidad de dinero que Antonia jamás había imaginado tener. Con eso podría comprar una casa enorme en la ciudad. Podría darles a sus hijos la mejor educación. Podría vivir como reina el resto de su vida. Pero había un problema. La empresa quería talar el árbol. Querían llevarse el tronco completo a un laboratorio en Estados Unidos para estudiarlo y extraerle todo. Querían destruirlo para sacarle hasta la última gota de valor. Antonia leyó el contrato que le mandaron. Lo leyó 3 veces. La licenciada Martínez estaba en su casita del árbol con ella, esperando su decisión. ¿Qué piensas hacer, Antonia? Antonia miró por la ventana hacia el árbol. Ese árbol que le había dado todo, que le había dado un hogar cuando no tenía nada, que le había curado a su hijo, que le había dado un futuro. No podía traicionarlo, no podía matarlo por dinero. No voy a venderlo, licenciada. No voy a dejar que destruyan el árbol. La licenciada sonrió. Sabía que ibas a decir eso. Y me alegra, porque ese árbol vale más vivo que muerto. Y tú vales más de lo que crees. Antonia rompió el contrato. La empresa estadounidense se enojó. Mandaron abogados amenazándola con demandas. Decían que ella no tenía derecho legal sobre ese árbol, que el terreno donde estaba probablemente era propiedad federal, que podían quitárselo. Antonia se asustó. No había pensado en eso.
¿Y si de verdad le quitaban el árbol? ¿Y si perdía todo lo que había construido? Fue a ver a don Esteban, el hombre que le había dado el documento del árbol. Don Esteban, necesito su ayuda. Esos gringos quieren quitarme el árbol. Dicen que no tengo papeles legales. Don Esteban escuchó toda la historia. Luego sacó de un cajón un folder viejo. Mira, Antonia, ese terreno donde está el árbol era de mi abuelo. Luego pasó a mi papá, luego a mí. Tengo las escrituras originales de hace 100 años. Y el árbol siempre ha estado ahí, siempre ha sido parte de esa propiedad. Cuando te di el documento diciendo que te daba la casa, te estaba dando también ese pedazo de terreno. No era legal al 100%, porque no lo registramos ante notario, pero con un buen abogado podemos arreglarlo. Te voy a ayudar. Vamos a hacer las escrituras como Dios manda. Ese árbol es tuyo. Don Esteban contrató a un abogado bueno de la ciudad. Hicieron todos los trámites. Tardó 6 meses, pero finalmente Antonia tuvo en sus manos las escrituras legales del terreno y del árbol. Era suyo. Oficialmente suyo. Nadie se lo podía quitar. Lloró de felicidad cuando firmó esos papeles. Lloró porque por primera vez en su vida tenía algo que era completamente suyo, algo que nadie le podía arrebatar. Los abogados de la empresa estadounidense intentaron seguir presionando, pero cuando vieron que Antonia tenía papeles legales, se dieron por vencidos y se fueron. La paz regresó, y con la paz, la prosperidad siguió creciendo. 2 años después de haber llegado a vivir al árbol, Antonia tenía una empresa formal llamada Esencias del Árbol Sagrado. Tenía 15 empleados. Tenía un taller de producción profesional con todas las certificaciones sanitarias. Vendía sus productos en 120 tiendas en todo México. Exportaba a Estados Unidos, a Canadá, a España. Tenía una cuenta de banco con más de 3 millones de pesos ahorrados. 3 millones de pesos. Ella, que había tenido solo 30 pesos cuando llegó al árbol. Pero lo que más la llenaba de orgullo no era el dinero. Era ver a sus gemelos, que ahora tenían 3 años, corriendo felices alrededor del árbol, jugando con Ventisca, que ya estaba viejito, pero seguía siendo su guardián fiel. Era ver cómo el pueblo había prosperado gracias a los empleos que ella había creado. Era saber que cientos de personas se habían aliviado de sus dolores gracias a los productos que ella hacía con amor y respeto. Era despertar cada mañana en su árbol, que ahora tenía luz eléctrica, agua corriente, pisos de madera pulida, ventanas de vidrio, muebles bonitos, pero que seguía siendo el mismo árbol que la había acogido cuando no tenía nada. Un día, el presidente municipal del pueblo fue a visitarla. Doña Antonia, queremos hacerle un reconocimiento público. Usted ha puesto nuestro pueblo en el mapa, ha dado empleos, ha traído turismo porque mucha gente viene a conocer el famoso árbol. Queremos declararla ciudadana distinguida. Antonia se sintió abrumada por la emoción. Gracias, señor presidente, pero yo solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. El mérito es del árbol y de Dios que me puso aquí. La ceremonia de reconocimiento fue un día hermoso. Todo el pueblo estaba en la plaza. El padre Julián dio una bendición. Don Esteban le dio un abrazo y le dijo que estaba orgulloso de ella. La licenciada Martínez lloró de emoción. Los empleados de Antonia le hicieron una placa que decía: a doña Antonia Gómez, la mujer que nos enseñó que de la nada se puede construir todo. Cuando Antonia subió al templete a recibir su reconocimiento, con Miguelito y Carlitos a su lado y Ventisca echado a sus pies, miró a toda esa gente que la aplaudía. Esa misma gente que hace 2 años la llamaba bruja. Esa misma gente que la despreciaba y no sintió rencor, solo sintió gratitud, porque todo lo que había pasado, lo malo y lo bueno, la había traído hasta aquí, la había convertido en quien era ahora.
El presidente le pasó el micrófono para que dijera unas palabras. Antonia respiró hondo y habló con voz clara y fuerte, sin vergüenza, sin miedo. Hace 2 años y medio yo llegué aquí sin nada, sin dinero, sin casa, sin esperanza. Solo tenía a mis 2 bebés, 30 pesos en el bolsillo y una fe del tamaño de un granito de mostaza. Todos ustedes saben lo que pasé. Saben que dormí en el piso, que pasé hambre, que me dijeron bruja, que me tiraron piedras. Y no los culpo, porque a veces el miedo nos hace ver enemigos donde no los hay. Pero yo quiero decirles algo que aprendí en estos años. Dios nunca llega tarde. Cuando crees que ya todo está perdido, cuando sientes que no puedes más, cuando la oscuridad es tan grande que no ves ni un rayito de luz, ahí es cuando Dios está preparando tu milagro. Ese árbol que me dio don Esteban casi como limosna, porque no servía para nada, resultó ser mi salvación, resultó ser mi bendición, resultó ser mi futuro. Pero no fue el árbol solo, fue Dios usando al árbol, fue Dios diciéndome, hija, no te he olvidado, aquí está tu respuesta, ahora construye. La gente aplaudía, algunos lloraban. Antonia siguió, y quiero decirles otra cosa. Lo que nosotros protegemos con nuestra vida nos protege a nosotros. Yo pude haber vendido ese árbol por millones, pude haberlo dejado destruir, pero no lo hice porque sentí que ese árbol era sagrado, que Dios me lo había dado no para explotarlo hasta matarlo, sino para cuidarlo, para respetarlo, para trabajar con él en armonía. Y miren lo que pasó. El árbol me sigue dando. Cada día me da más, porque cuando tú cuidas lo que Dios te da más para cuidar. Así funciona, así ha funcionado siempre. Entonces Antonia miró a sus hijos. Miguelito y Carlitos la veían con sus ojos grandes y curiosos. Y a ustedes, mis hijos, quiero decirles algo que nunca voy a dejar de repetirles. Ustedes nacieron en la pobreza, nacieron en el sufrimiento. Su papá murió antes de que pudieran conocerlo. Pero ustedes no son producto de la tragedia. Ustedes son producto del milagro. Ustedes son la razón por la que yo seguí luchando cuando quería rendirme. Ustedes son mi motor. Y quiero que crezcan sabiendo que no importa qué tan duro se ponga el camino, no importa cuántas veces te caigan, no importa cuánta gente te diga que no puedes. Si Dios está contigo, si tienes fe, si no te rindes, vas a salir adelante. Siempre. La plaza entera estalló en aplausos. Antonia bajó del templete y la gente la rodeó para abrazarla, para felicitarla, para agradecerle. Doña Refugio, la señora que había sido su primera clienta, se acercó llorando. Antonia, gracias a ti yo puedo caminar. Gracias a ti mi vida cambió. Tú eres un ángel. Antonia la abrazó. No, doña Refugio, yo solo fui el instrumento. Dios es quien hace los milagros. Esa noche, cuando todo el mundo se fue y Antonia regresó a su árbol con sus hijos dormidos en sus brazos y Ventisca caminando a su lado, se sentó afuera bajo las estrellas. Miró el tronco enorme del árbol que brillaba bajo la luz de la luna. Le pasó la mano por la corteza, sintiendo su textura, su calor, su vida. Gracias, le dijo en voz baja. Gracias por salvarme. Gracias por darme un hogar. Gracias por enseñarme que los milagros existen. El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol, y Antonia juró que escuchó una voz diciéndole, «No, hija, gracias a ti por creer». Sonrió. Entró al árbol, que ya no era una cueva oscura y abandonada, sino un hogar hermoso, lleno de luz, de amor, de vida. Acostó a sus bebés en sus camitas con sábanas limpias y suaves. Les dio un beso en la frente a cada uno. Ventisca se echó en su lugar de siempre, al pie de las camas, vigilante como siempre. Antonia se acostó en su propia cama, una cama de verdad con colchón cómodo y almohadas mullidas. Y antes de cerrar los ojos, miró hacia arriba, hacia el techo de corteza del árbol, y rezó.
Gracias, Dios, gracias por no abandonarme. Gracias por convertir mi desierto en jardín. Gracias por enseñarme que cuando todo parece perdido, tú ya tienes la respuesta lista. Solo hay que tener fe. Solo hay que aguantar un día más. Solo hay que creer. 5 años después, Esencias del Árbol Sagrado era una de las empresas de productos naturales más exitosas de México. Antonia había construido una casa grande al lado del árbol, pero nunca dejó de dormir adentro del tronco. Ese era su lugar sagrado, su refugio, su recordatorio de dónde venía. Miguelito y Carlitos iban a una escuela privada buena. Tenían ropa bonita, juguetes, todo lo que necesitaban. Pero Antonia les enseñaba todos los días sobre humildad, sobre gratitud, sobre trabajo duro. Los llevaba al árbol y les contaba la historia de cómo habían llegado ahí. Les mostraba fotos de cuando eran bebés y vivían en la pobreza. Para que nunca olviden, les decía, para que siempre sepan que Dios puede cambiar cualquier situación, que nunca es demasiado tarde, que nunca está todo perdido. Ventisca murió cuando los gemelos tenían 7 años. Murió de viejitos, tranquilo, dormido al pie del árbol que había ayudado a proteger. Antonia lloró como si hubiera perdido a un hijo, porque Ventisca había sido más que un perro. Había sido su ángel guardián, su guía, su compañero en los días más oscuros. Lo enterraron bajo el árbol, en una ceremonia pequeña y hermosa, y Antonia le prometió que nunca lo iba a olvidar. Hoy, doña Antonia Gómez tiene 42 años. Sus hijos están en la universidad. Su empresa vende en 20 países. Ha dado empleo a más de 100 personas. Ha creado una fundación que ayuda a viudas y madres solteras a iniciar sus propios negocios. Ha donado dinero para construir un hospital en el pueblo. Ha sido entrevistada en televisión nacional, ha dado conferencias sobre emprendimiento y fe, pero sigue viviendo en el árbol, sigue durmiendo ahí, sigue cuidándolo como el primer día, porque ese árbol no es solo un árbol, es el símbolo de que Dios nunca abandona a quien confía en Él. Es la prueba viviente de que de la nada se puede construir todo, es el recordatorio de que la bondad siempre encuentra su recompensa. Y es la historia que Antonia cuenta cada vez que alguien le pregunta cómo logró tanto. Yo no logré nada, dice siempre. Dios lo logró. Yo solo obedecí. Yo solo creí. Yo solo aguanté un día más cuando quería rendirme. Y eso fue suficiente. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo esto. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Crees que todo está perdido? Déjame decirte algo, no está perdido. Dios está preparando tu milagro. Puede que no lo veas todavía, puede que el camino sea largo y doloroso, pero si no te rindes, si sigues creyendo, si aguantas un día más, vas a ver cómo todo cambia. Porque Dios nunca llega tarde. Lo que proteges con tu vida, te protegerá. Y la bondad, la fe, el trabajo honesto, siempre encuentran su recompensa. Siempre. No importa cuánto tarden, si esta historia te tocó el corazón, si te hizo creer otra vez, déjanos un comentario diciéndonos de dónde nos estás viendo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal porque aquí seguiremos contando historias de fe, de lucha, de milagros, historias que te recuerdan que nunca, nunca, nunca dejes de creer. Porque cuando crees, Dios obra, cuando confías, Dios provee, cuando aguantas, Dios recompensa. Siempre que Dios te bendiga y recuerda, tu milagro ya viene en camino. Solo aguanta un día más.